Se desató la jauría de la derecha de los adversarios políticos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que el nombramiento de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, realmente irritó a todos los opositores políticos de López Obrador. Se le hizo a Delfina formar parte del gabinete de López Obrador y la jauría se desató por ser ella la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 21 de diciembre del 2020. Información muy oportuna, muy relevante sobre este asunto que está llamando poderosamente la atención. Delfina Gómez es ahora la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública y esto desencadenó toda una ola de críticas en contra de López Obrador. Y vaya que la oposición, los adversarios políticos, la derecha, se ha unido a través de esto que se conoce como el tumor, todos unidos contra Morena, en el contexto del proceso electoral que se avecina en el 2021. Y vaya que esto resulta muy significativo porque da cuenta de cómo están a la expectativa los enemigos, los adversarios políticos de López Obrador. Y vamos a comenzar con esto. Delfina Gómez Álvarez será la nueva titular de la SEP. Así lo informó Andrés Manuel López Obrador en un anuncio que nadie esperaba. Esteban Moctezuma, actual secretario de Educación Pública, será el próximo embajador de México en los Estados Unidos, una vez que ya pues el mismo López Obrador habló telefónicamente con el presidente electo Joe Biden. Y bueno, resulta muy interesante este escenario. López Obrador nombró a Delfina Gómez Álvarez como titular de la Secretaría de Educación Pública y dice que Delfina Gómez, ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina pues tiene esa profesión, es maestra, empezó como maestra de grupo, maestra de primaria. En lo que tiene que ver con la educación, tiene esa experiencia de ser maestra. Yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra de primaria. Desde luego, han habido maestros universitarios, pero maestros o maestras de primaria de grupo creo que nunca, explicó el mandatario mexicano, algo verdaderamente inédito. Esto nunca se había registrado. López Obrador dijo que se tiene que esperar a que el gobierno de Estados Unidos dé el beneplácito y el Senado de la República apruebe el nombramiento de Moctezuma Barragán, pero se tiene que empezar a llevar a cabo la transición en la Secretaría de Educación Pública para el regreso de clases presenciales. Y bueno, esta es una fotografía emblemática de Delfina Gómez en campaña junto a López Obrador. Y esto resulta muy interesante porque el propio López Obrador pues explicó esta determinación, esta decisión histórica para México. La próxima secretaria de la SEP estudió la licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. Después realizó una maestría de Pedagogía y otra de Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En lo público, la maestra Delfina se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco, fue diputada federal y senadora de la República. Aumenta el número de mujeres en el gabinete, son 9, dijo el presidente durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 21 de diciembre. Delfina Gómez fue alcaldesa de Texcoco 2013-2015, municipio a las afueras de la Ciudad de México, diputada federal de 2017 al 2018 y senadora en 2018. Además de candidata a gobernadora del céntrico Estado de México en 2016 con el movimiento Regeneración Nacional de López Obrador. La semana pasada, la embajadora mexicana en Washington, Marta Bárcena, anunció su jubilación anticipada y López Obrador decidió sustituirla por el hasta ahora secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Desde la Secretaría de Educación Pública, Moctezuma ha tenido que afrontar el cierre de los colegios por la pandemia del COVID-19, que acumula 118,000 fallecidos en el país, y lanzar un modelo inédito de clases emitidas por televisión. Moctezuma llegará a Washington para representar a México ante el gobierno de Joe Biden, a quien López Obrador felicitó luego de que el colegio electoral ratificara la victoria al demócrata. Son momentos de cambio en el gabinete de López Obrador tras la salida a principios de diciembre de su jefe de oficina, Alfonso Romo, y el nombramiento de Tatiana Cloutier como nueva secretaria de Economía.
Y sobre este nombramiento, el propio Andrés Manuel López Obrador, esto fue lo que explicó. Voy a dar a conocer el día de hoy la decisión que tomé para que en la Secretaría de Educación Pública se desempeñe como secretaria de Educación Pública la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina pues tiene esa profesión, es maestra, empezó como maestra de grupo, maestra de primaria, en lo que tiene que ver con la educación, pues tiene esa experiencia de ser maestra. Yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra de primaria. Desde luego han habido maestros universitarios, pero maestros o maestras de primaria, de grupo, creo que nunca. O pocos, porque el maestro Vasconcelos se le decía maestro José Vasconcelos, pero era abogado de profesión y fue un gran maestro, desde luego, y otros maestros, pero de primaria y mujer no creo. En lo administrativo, en lo público, la maestra Delfina se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco, fue presidenta municipal de Texcoco, electa democráticamente, fue diputada federal, también electa, y senadora de la República, electa. Sin embargo, luego de conocerse el nombramiento, pues estalla oposición por esta designación de Delfina Gómez en la SEP. A minutos de haber anunciado el presidente López Obrador el nombramiento de la nueva titular de Educación, líderes de opinión de la oposición estallaron de ira y en esa ira mezclaron clasismo y una evidente discriminación. Y bueno, entre los tweets más sobresalientes está el de Pascal Beltrán del Río. Nadie esperaba este nombramiento en la SEB. Y bueno, dice Araceli Benítez, Delfina Gómez, que si bien es maestra de profesión en lo que realmente da cátedra, es en el uso clientelar de los programas sociales. Queda confirmado que lo menos importante para el gobierno de Morena es la educación de la niñez mexicana. Y bueno, así estuvo a lo largo de todo este día. Delfina Gómez, nueva secretaria de la SEP, la CENTE festeja, se fortalece el área radical del gabinete y bueno, Paco Calderón, Cartones, también dio a conocer esto. Para la SEP va Delfina Gómez, maestra en esquilmar burócratas para financiar ilegalmente campañas políticas, como lo hizo en Texcoco. Ya de plano hubieran puesto a Pío, es decir, al hermano de López Obrador, Pío López. Y bueno, así estuvo a lo largo de todo esto, pues las opiniones que se estuvieron generando. Vaya que, por ejemplo, Edson Ureña, vaya que generó muchas reacciones. Ja, ja, ja. Nuestra futura secretaria de Educación, una muestra más de los errores garrafales de la cuarta T por no tener tecnócratas en los puestos claves del gobierno federal. Y bueno,
se hace mucha alusión porque en una transmisión, pues la que va a ser nueva secretaria, Delfina Gómez, dijo nadie en lugar de nadie. Y bueno, esto de Naiden es algo que retomaron de una entrevista que dio la propia ahora próxima titular de la Secretaría de Educación, en donde en lugar de decir nadie, pues se refirió así, Naiden, aunque en realidad dijo nadie, pero la obviamente oposición quiere destacar esto, ironizando el nombramiento que hace López Obrador. Dice Memo Arias, la profesora Delfina Gómez a la Secretaría de Educación con la cuarta T, la educación e inclusión de género se precarizan en México, celebra la mafia magisterial, pobres niños y jóvenes, vamos requete bien, que fue otra de las expresiones que usó también en campaña la propia Delfina Gómez cuando pues aspiraba al Estado de México a gobernar esa entidad. Y eso fue lo que dijo, que en las encuestas así lo expresó, vamos requete bien. Y bueno, esto es lo que te comentaba, que en la red social de Twitter empezaron a pues ironizar el nombramiento de manera muy dolosa, muy visceral, dice Héctor Suárez Gómez, nadie mejor que Delfina Gómez para ser la nueva titular de la SEP. Nadie lo hará mejor que ella. ¿Quién dice nadie en lugar de nadie? La nueva secretaria de la SEP. Y bueno, Nuño desaparecía vocales, leer, Delfina aparece consonantes, nadie. Y bueno, aquí está este video. Vamos a escuchar parte de tanto que critican esta palabra y que la han viralizado a través de todas las redes sociales en México. Esto fue lo que dijo Delfina Gómez. Así quiero aprovechar, es mentira, totalmente mentira lo que se dice. Yo espero que las autoridades que van a llevar esa investigación me llamen para hacer las aclaraciones pertinentes. Yo lo único que sí quiero aprovechar para decirle al público que nos ve que es mentira, que yo jamás tomaría un centavo de nadie que no sea producto de mi trabajo y de mi esfuerzo, porque siempre desde maestra, como directora, como servidora pública que he sido. Y bueno, esa fue la expresión, alumnos, no es nadie, es nadie. Hablemos bien para no parecernos al Cacone ni a la maestra de la SEP. En fin, así han estado a lo largo del día. Nadie esperaba este nombramiento de la SEP y estuvieron ironizando, obviamente. Y todo esto en el contexto de lo que pues será ya la jornada electoral en el próximo año, en el 2021, que se elige la Cámara de Diputados Federales, 15 gubernaturas, se habrán de elegir congresos del Estado y presidencias municipales. Y así estuvo, pues todo este día intenso. Recuerdan a la maestra Elba Ester, pues AMLO ya tiene su nueva sustituta para saquear, llevar a la SEP a Delfina Gómez. Nadie lo hubiera imaginado. Y así estuvo. Bastantes críticas, pero la realidad es que Delfina Gómez es una maestra muy comprometida con la cuarta transformación. No hay, desde luego, argumentos de peso, solamente descalificaciones, porque pues la propia Delfina Gómez demostró un amplio liderazgo en el Estado de México a través de un fraude que no se le permitió llegar al gobierno de esa entidad, pero obviamente López Obrador hoy la cobija, hoy la nombra secretaria de Educación Pública, aunque la oposición realmente pues se ponga de cabeza. Y es que la verdad, así es como desata la jauría derechista. A Delfina se le hizo ya formar parte del gabinete de López Obrador, y esto porque ahora es la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.